Ella bajó la mirada y dijo en voz baja: no soy apta para ningún hombre, pero puedo amar a tus hijos. El billonario sonrió con tristeza, porque esa frase iba a cambiar sus vidas para siempre. Hola, almas hermosas, y bienvenidos al canal Cuentos de Amor, el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy feliz de que estés aquí, listo para sumergirte en historias que acelerarán tu corazón, te sacarán lágrimas y te harán volver a creer en el poder del amor. Antes de empezar, quiero conocerlos a todos. Déjame un comentario y cuéntame desde qué país o ciudad nos ves, porque en el próximo video enviaré saludos especiales a algunos de ustedes, maravillosos espectadores de todo el mundo. Me emociona descubrir hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas travesías emocionales. Prepárate para sentir, reír, llorar y enamorarte una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ti. Ahora sí, que comience la historia. Rose ****. Peter Whitmore aprendió desde muy joven que el silencio podía costar millones. El silencio en una junta. El silencio antes de firmar un contrato. El silencio antes de despedir a alguien. Ahora, con 42 años, ese mismo silencio lo seguía hasta su mansión cada noche. La casa era enorme. Demasiado grande para un hombre solo, y dos niños que ya no corrían como antes. Peter dejó las llaves sobre la mesa de mármol y se aflojó la corbata sin prisa. Desde el pasillo podía escuchar el murmullo apagado del televisor infantil. Dibujos animados. Risas grabadas. Sonidos felices que no lograban llenar el vacío. Papá, dijo una voz pequeña. Lucas, 8 años, apareció en pijama, arrastrando una manta que ya había perdido su color original. Detrás de él, Emma, de 6, con el cabello enredado y los ojos demasiado serios para su edad. ¿Ya es tarde?, preguntó ella. Peter miró el reloj sin mirarlo realmente. Un poco, respondió. Lo siento. Siempre decía lo mismo. Los niños asintieron. No reclamaron. Nunca lo hacían. Y eso le dolía más que cualquier reproche. Desde que su esposa murió, el mundo había seguido avanzando como si nada. Acciones, empresas, entrevistas, titulares. El billonario viudo que lo tiene todo. Pero nadie hablaba de las noches en las que Peter se sentaba frente a la puerta del cuarto de sus hijos, escuchando su respiración, preguntándose cuándo había empezado a perderlos también a ellos. La niñera anterior había renunciado esa mañana. Otra más. Es un buen hombre, señor Whitmore, pero esta casa está llena de tristeza. Las palabras aún le ardían. Peter se inclinó y besó la frente de Emma. Mañana vendrá alguien nuevo, dijo, más para convencerse a sí mismo. Todo estará bien. Emma no sonrió. Todos dicen eso, susurró. Peter se quedó inmóvil. Si alguna vez sentiste que alguien que amas se estaba alejando en silencio, cuéntanos en los comentarios. A veces no somos los únicos. Esa noche, cuando la casa volvió a quedar en calma, Peter se sirvió un vaso de whisky que no bebió. Lo sostuvo largo rato, mirando su reflejo distorsionado en el cristal. No necesito a nadie, se dijo. Pero el eco de la casa no estuvo de acuerdo. Vivian Cruz sabía exactamente cuánto espacio ocupaba en el mundo. Lo había aprendido en los autobuses llenos, en los probadores estrechos, en las miradas rápidas que se deslizaban por su cuerpo y se apartaban con incomodidad. Aquella mañana, se detuvo frente al espejo del pequeño apartamento que compartía con su hermana. Se acomodó la blusa, respiró hondo y sonrió, no porque se sintiera bonita, sino porque había aprendido a hacerlo de todos modos. Hoy es solo una entrevista, se dijo. Nada más. La palabra solo pesaba más de lo que parecía. Vivian trabajaba cuidando niños desde hacía años. No porque fuera fácil, sino porque ahí nadie la miraba como si estorbara. Los niños no juzgaban. Los niños aceptaban. Se puso los zapatos planos, guardó una foto arrugada en el bolso, ella rodeada de 3 pequeños del vecindario, todos riendo, y salió. En el ascensor del edificio, una mujer elegante la observó de arriba abajo antes de apartar la mirada. Vivian bajó los ojos. Automático. Inconscient. No pasa nada, susurró. Pero sí pasaba.
Siempre pasaba. Cuando llegó a la dirección indicada, tuvo que alzar la vista. Una casa enorme. Blanca. Silenciosa. Fría. ¿Qué hago aquí? Pensó. La agencia había insistido. Es una familia especial. Necesitan a alguien con corazón. Vivian se secó las manos sudorosas en la falda. No eres demasiado, se dijo. Ni demasiado grande, ni demasiado torpe. Eres suficiente. Tocó el timbre. Nada. Volvió a tocar. Entonces la puerta se abrió lentamente. Un hombre alto, de traje impecable, ojos cansados y una expresión que no esperaba visitas importantes, la miró sin decir nada. Vivian sintió como el viejo impulso regresaba, disculparse por existir. Buenos días, dijo. Soy Vivian. Vengo por lo de los niños. Peter la observó. No con juicio. No con interés. Con algo más peligroso. Cansancio. Pase, dijo finalmente. Y sin saberlo, ambos cruzaron una línea invisible. Porque esa mañana no solo se estaban encontrando dos desconocidos. Se estaban encontrando dos soledades que aún no sabían cuánto se necesitaban. El silencio entre Peter y Vivian no era incómodo, era denso. No el tipo de silencio que se llena con palabras inútiles, sino el que obliga a mirarse por dentro. Peter avanzó por el pasillo y le hizo un gesto para que lo siguiera. Vivian caminó con pasos cortos, cuidando no hacer ruido, como si temiera romper algo frágil que no podía ver. La casa olía a limpieza reciente y a soledad antigua. Los niños están en el desayuno, dijo él, sin volverse. No suelen hablar mucho con desconocidos. No pasa nada, respondió Vivian suavemente. Puedo esperar. Peter se detuvo de golpe. No, corrigió. No, Spear. Eso es lo que hacen todos. Esperan a que yo les diga qué hacer. Vivian levantó la vista, sorprendida. Entonces, ¿qué quiere que haga? Peter tardó en responder. Se pasó la mano por la mandíbula, como si la pregunta fuera más difícil de lo que parecía. Sea usted misma. La frase quedó suspendida entre ambos, pesada y peligrosa. Vivian asintió, aunque no estaba segura de saber cómo hacerlo frente a un hombre que lo tenía todo, menos paz. Entraron a la cocina. Lucas estaba sentado, empujando el cereal de un lado a otro. Emma sostenía una cuchara sin usarla. Ambos levantaron la mirada al verla. Hola, dijo Vivian, bajando un poco el cuerpo para quedar a su altura. Soy Vivian. Emma frunció el ceño. ¿Otra más? Preguntó sin filtro. Peter abrió la boca, pero Vivian habló primero. Tal vez, sonrió. Pero solo por hoy. Hoy es solo para conocernos. Lucas la observó con atención. No miró su ropa. No miró su cuerpo. Miró sus ojos. ¿Te gustan los perros? Preguntó. Vivian se iluminó. Mucho. Aunque los perros no siempre me quieren a mí. Lucas sonrió apenas. Una grieta mínima en su muralla. Peter lo vio. Y algo en su pecho se apretó. Después del desayuno, los niños se fueron a jugar al jardín bajo la supervisión del jardinero. Peter y Vivian quedaron solos en la mesa larga, con 2 tazas de café intactas. La agencia dice que usted es buena con los niños, dijo él, directo. Pero necesito saber algo más. Vivian hacía Dorizo. Había esperado ese momento. Diga. Peter dudó. El billonario acostumbrado a cerrar tratos sin pestañear, ahora medía cada palabra. ¿Por qué hace este trabajo? Vivian bajo la mirada. Porque los niños no mienten, respondió. No te miran pensando en lo que no eres. Peter sintió un golpe seco en el estómago. ¿Y los adultos sí? Ella sonrió sin humor. Siempre. El silencio volvió. Más pesado. Peter respiró hondo. Mi esposa murió hace 3 años, dijo. Desde entonces, nadie dura aquí. No porque no sean capaces, sino porque esta casa, buscó la palabra, pesa. Vivian levantó la vista lentamente. Lo sé. ¿Cómo? Ella señaló su pecho. Porque yo también cargo casas invisibles. Peter la miró por primera vez sin distancia. Sea honesta conmigo, pidió. Este trabajo no es fácil. Mis hijos no necesitan perfección. Necesitan alguien que se quede. Vivian apretó los dedos alrededor de la taza. Ese era el momento.
Lo había vivido antes. La pregunta que siempre llegaba. La que la obligaba a elegir entre protegerse o decir la verdad. Respiro hondo. Señor Whitmore, empezó. Antes de que decida cualquier cosa, necesito decir algo. Peter asintió. Serio. Vivian Trago saliva. Yo no soy. Hizo una pausa. No soy el tipo de mujer que los hombres eligen. Peter frunció el ceño. No entiendo. Ella levantó la barbilla, con una dignidad silenciosa. No soy delgada. No soy elegante. No entro en las fotos que usted ve en revistas ni en las cenas de gala. Peter abrió la boca, pero ella levantó una mano. Déjeme terminar, por favor. Él cerró los labios. He aprendido a no competir, continuó Vivian. A no aspirar moradas. A no imaginar futuros que no me pertenecen. Sus ojos brillaban, pero no lloró. Así que necesito ser clara, dijo finalmente, con voz firme. No soy apta para ningún hombre. Las palabras cayeron como un cristal rompiéndose. Peter sintió que el aire se le iba. Vivian respiró una vez más, y entonces dijo la frase que nadie olvidaría. Pero puedo amar a sus hijos. Con todo lo que soy. Sin reservas. Sin condiciones. El tiempo se detuvo. Peter no habló. Vivian no bajó la mirada. Desde la ventana, una risa infantil atravesó la habitación. Emma corría. Lucas la perseguía. Y algo dentro de Peter, algo que llevaba años dormido, se quebró. No fue pena. No fue lástima. Fue reconocimiento. Vio a una mujer que no pedía ser elegida. Solo pedía ser honesta. Peter se puso de pie lentamente. Vivian sintió el impulso de disculparse. No lo hizo. Gracias por decirlo, dijo él finalmente. Su voz estaba distinta. Más baja. Más humana. ¿Eso significa? Preguntó ella con cuidado. Peter caminó hasta la ventana. Observó a sus hijos. Sonriendo. Significa, dijo sin volverse, que usted acaba de decir algo que nadie más ha tenido el valor de decirme. Se giró. Y que, por primera vez en mucho tiempo, alguien no vino aquí a fingir. Vivian sintió un nudo en la garganta. Puede quedarse a prueba, continuó Peter. Una semana. Ella asintió, incapaz de hablar. Pero mientras se levantaba, una pregunta silenciosa se quedó flotando entre ambos. ¿Y si esta vez, no era solo un trabajo? Si alguna vez sentiste que no eras suficiente, pero aún así tenías amor para dar, cuéntanos en los comentarios. Esta historia también es tuya. Vivian llegó antes del amanecer. No porque se lo hubieran pedido, sino porque no había dormido. La habitación que le asignaron, simple, limpia, demasiado grande para alguien acostumbrada a desaparecer en los rincones, aún olía a nuevo. Vivian se sentó en la cama con las manos entrelazadas, repasando cada palabra del día anterior como si hubiera cometido un error grave. No soy apta para ningún hombre. ¿Por qué lo había dicho en voz alta? Se levantó antes de que la duda pudiera ganar. En la cocina, comenzó a preparar el desayuno con movimientos cuidadosos, casi reverenciales. Como si la casa pudiera romperse si ella se movía demasiado rápido. Cuando Peter entró, ya vestido para irse a la oficina, se detuvo al verla. No tenía que llegar tan temprano, dijo. Vivian no se giró de inmediato. Lo sé, respondió. Pero los niños se despiertan con hambre. Peter observó la escena en silencio. El vapor del café. El sonido suave de una cuchara contra el plato. Algo cotidiano, peligrosamente cercano. Esto es solo una prueba, aclaró, rompiendo el momento. No quiero confusiones. Vivian asintió, demasiado rápido. No las habrá. Ambos estaban mintiendo. Solo que de formas distintas. Durante el desayuno, Peter mantuvo distancia. Respondía con frases cortas. Revisaba el teléfono. Era el hombre de siempre. El billonario que controlaba el mundo manteniendo a raya sus emociones. Vivian lo notó. Y decidió hacer lo mismo. No intentó agradar. No buscó conversación innecesaria. Se concentró en los niños. ¿Quieres que te ayude con eso? Le preguntó a Emma cuando la niña luchaba con un botón. La otra niñera siempre se iba, dijo Emma de pronto. Decía que mi papá era triste. Peter se tensó. Vivian no miró hacia él. La tristeza no asusta, respondió.
Solo pide compañía. Emma la miró largo rato. Luego asintió, como si esa respuesta fuera suficiente. Más tarde, cuando los niños estaban en la escuela, Peter se preparó para salir. Regresaré tarde, dijo. Reuniones. Vivian se hizo a un lado para dejarlo pasar. Está bien. Peter se detuvo en la puerta. Dudó. No tiene que. Empezó, involucrarse demasiado. Vivian lo miró por primera vez en horas. No se cuidara a medias, dijo con calma. Pero no se preocupe. Sé cuál es mi lugar. Las palabras eran suaves. El mensaje, no. Peter se fue sin responder. En su oficina, rodeado de vidrio y acero, Peter intentó convencerse de que nada había cambiado. Pero cada informe que firmaba llevaba el eco de una frase. Puedo amar a sus hijos. Durante una llamada, su hermana Laura apareció en la pantalla. Me dijeron que contrataste a alguien nuevo, comentó. ¿Otra niñera? Sí, respondió Peter. Es temporal. Laura lo observó con atención. ¿Temporal como todas, o diferente? No empieces, dijo él. Peter, suspiró ella. Los niños necesitan estabilidad. Y tú necesitas dejar de huir. No estoy huyendo. Laura alzó una ceja. Entonces, ¿por qué sigues hablando como si sentir fuera una debilidad? Peter cerró la llamada sin despedirse. En casa, Vivian doblaba ropa cuando encontró una fotografía caída detrás de una cómoda. La levantó con cuidado. Peter, más joven. Sonriendo. Una mujer a su lado. Los niños bebés en brazos. Vivian tragó saliva. No es tu historia, se dijo. No te pertenece. Pero el nudo en su pecho no desapareció. Esa tarde, al recoger a los niños, Lucas se negó a subir al auto. ¿Te vas a ir también? Le preguntó a Vivian, sin rodeos. Ella se agachó frente a él. No hoy. ¿Y mañana? Vivian dudó solo un segundo. Mañana estaré aquí. Lucas la observó, buscando mentiras. No las encontró. Cuando Peter regresó esa noche, encontró a los niños dormidos en el sofá, cubiertos con una manta, y a Vivian sentada en el suelo, apoyada contra la pared, exhausta. Se quedaron dormidos esperando, explicó ella en voz baja. Peter los miró. Algo en su pecho se apretó. Gracias, dijo. Vivian asintió, levantándose. Buenas noches. Vivian, la llamó él antes de que se fuera. Ella se detuvo. No necesito que ame a mis hijos como si fueran suyos, dijo Peter con rigidez. Solo necesito que haga su trabajo. El silencio cayó como una bofetada. Vivian así giró lentamente. Entonces no soy la persona adecuada, respondió. Porque yo no sé querer a medias. Sus miradas chocaron. Esto no es personal, dijo él. Vivian sonrió con tristeza. Eso es lo que siempre dicen, justo antes de que lo sea. Se fue sin esperar respuesta. Peter se quedó solo, de pie en la sala, con el eco de sus propias palabras persiguiéndolo. Esa noche, ninguno durmió. Porque resistirse duele más cuando algo verdadero empieza a tocar la puerta. La llamada llegó a las 11 de la noche. Peter estaba revisando correos cuando el teléfono vibró con insistencia. El número de la escuela apareció en la pantalla. Su estómago se tensó incluso antes de responder. ¿Señor Whitmore? Dijo una voz alterada. Yes, Emma. Tuvo una crisis respiratoria leve. Nada grave, pero necesitamos que venga. Peter se levantó de golpe, el corazón golpeándole el pecho. Voy en camino. Colgó y tomó las llaves sin pensar. Cuando abrió la puerta del garaje, se detuvo. Vivian estaba allí, poniéndose un abrigo, como si hubiera sentido la urgencia antes de oírla. ¿Qué pasó? Preguntó. Emma, respondió él. La escuela. Vivian no pidió permiso. Subió al auto. Durante el trayecto, el silencio era tenso, pero distinto al de antes. No había reproche. Solo miedo compartido. ¿Tiene asma? Preguntó Vivian, concentrada. Desde bebé, dijo Peter. Controlada, hasta hoy. Vivian asintió, como si esa información encajara en un mapa invisible que ya estaba trazando. En la enfermería, Emma estaba sentada en la camilla, pálida, con los ojos grandes. Al verlos, estiró los brazos. Papá.
Peter llegó primero. La abrazó con torpeza desesperada. Vivian se quedó a un lado, respetuosa. Hasta que Emma la miró. No te vayas, susurró. Me duele respirar cuando la gente se va. Vivian sintió que algo le atravesaba el pecho. Estoy aquí, dijo, tomando su mano. Respira conmigo. Despacio. Inhaló exageradamente. Exhaló lento. Emma la imitó. Peter observó la escena como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación que no sabía que existía. El médico explicó que había sido una reacción leve, que necesitaba descanso y observación. Nada más. Pero el susto había hecho su trabajo. De regreso a casa, Emma se quedó dormida en el asiento trasero. Lucas apoyó la cabeza en el vidrio, en silencio. Gracias, dijo Peter finalmente. Por venir. Vivian asintió. No iba a quedarme en casa sabiendo que necesitaban a alguien. Eso no era su responsabilidad, respondió él. Vivian lo miró con cansancio. Eso es lo que usted cree. En casa, Peter cargó a Emma hasta su cama. Vivian preparó una infusión sin preguntar. Lucas se sentó en la mesa, balanceando las piernas. ¿Te vas a quedar? Preguntó. Vivian miró a Peter. Él dudó. Luego asintió. Sí, dijo. Esta noche sí. Vivian sintió un alivio que no quiso nombrar. Más tarde, cuando los niños dormían, quedaron solos en la cocina. La casa parecía distinta. Menos fría. Menos vacía. No quise decir lo que dije antes, admitió Peter, sin mirarla. A veces, hablo como si pudiera controlar lo que siento. Vivian se apoyó en la encimera. Y yo escucho como si no mereciera quedarme, respondió. Peter cerró los ojos un segundo. No es eso. Entonces dígame qué es. El silencio volvió, pero ya no era hostil. Tengo miedo, dijo él al fin. De que mis hijos se encariñen, y usted se vaya como todos. Vivian lo miró con suavidad. Yo no prometo lo que no puedo cumplir, dijo. Pero cuando me quedo de verdad. Peter lo miró. Por primera vez sin defensa. Eso es lo que más me asusta. Vivian sonrió con tristeza. A mí también. Una risa suave llegó desde el pasillo. Lucas hablaba dormido. Emma murmuró algo inintelligible. La vida seguía. Peter sirvió 2 tazas de té. Quédese esta semana, dijo. No como prueba. Como ayuda. Vivian tomó la taza. Sus dedos rozaron los de él. Ambos se quedaron quietos un segundo de más. De acuerdo, respondió. No hubo promesas. No hubo declaraciones. Pero algo se había movido. Y cuando las defensas bajan, incluso un poco, el corazón empieza a hablar. La tormenta empezó de madrugada. No con truenos, sino con lluvia persistente golpeando los ventanales, como si la casa recordara cosas que nadie quería escuchar. Vivian estaba despierta. Siempre lo estaba cuando llovía. Se sentó en la cama con la espalda rígida, respirando lento, esperando que el temblor en sus manos se detuviera. No era miedo a la tormenta. Era memoria. El sonido del agua arrastraba imágenes que ella mantenía enterradas con cuidado quirúrgico. Ya pasó, se susurró. Ya no estás ahí. Se levantó para beber agua cuando escuchó un ruido en el pasillo. Peter. Caminaba descalzo, el ceño fruncido, como alguien perseguido por pensamientos demasiado ruidosos. ¿No puede dormir? Preguntó Vivian en voz baja. Peter negó con la cabeza. Lucas tiene pesadillas cuando llueve, dijo. Yo también. Solo que aprendí a quedarme despierto. Vivian asintió. Demasiado rápido. Yo también. Se miraron. Algo implícito se abrió paso entre ambos. Se sentaron en la sala, cada uno en un extremo del sofá. La lluvia hacía innecesarias las palabras pequeñas. Peter rompió el silencio. Mi esposa murió en esta casa. Vivian contuvo el aliento. No fue una enfermedad, continuó. Fue, tragó saliva, un accidente que nunca debió pasar. Vivian esperó. No interrumpió. Yo no estaba, dijo él. Elegí una reunión. Un trato importante. Pensé que habría más tiempo. Sus manos se cerraron en puños. Ella bajó al sótano durante la tormenta. Un cable suelto. Agua. Electricidad. Vivian sintió que el aire se volvía pesado.
Cuando llegué, Peter cerró los ojos, ya era tarde. El silencio se volvió insoportable. Desde entonces, continuó, esta casa me recuerda que siempre llego tarde a lo que importa. Vivian tragó saliva. Y mis hijos, dijo él, me miran como si yo fuera lo único que puede desaparecerles. Una risa amarga escapó de su pecho. Así que no puedo darme el lujo de sentir algo que no pueda controlar. Vivian sintió que algo dentro de ella se quebraba. ¿Cree que el amor se controla? Preguntó suavemente. Peter no respondió. Fue su turno. Vivian se levantó lentamente, como si su cuerpo pesara el doble. Yo crecí en una casa donde el silencio era castigo, dijo. Mi madre creía que avergonzar era una forma de educar. Peter lo miró. Siempre fui la grande. La que ocupaba demasiado espacio. La que no encajaba en los vestidos ni en las fotos. Se abrazó a sí misma sin darse cuenta. A los 13 años, un hombre me dijo que nadie me tocaría por amor, solo por lástima. Peter se puso de pie de golpe. Eso es. Vivian levantó una mano. Déjeme terminar. Respiro hondo. Lo creí. Durante años. Dejé que hombres me quisieran a escondidas. Dejé que me usaran, porque era lo único que ofrecían. Las palabras cayeron pesadas, sin dramatismo. Como verdades gastadas. Cuando dije que no soy apta para ningún hombre, continuó, no era falsa modestia. Era supervivencia. Peter sintió un nudo brutal en la garganta. ¿Y los niños? Preguntó él. ¿Por qué ellos? Vivian lo miró, los ojos brillantes. Porque nadie me cuidó cuando fui pequeña, susurró. Y yo no soportaría ser alguien que se va. El trueno retumbó, cercano. Peter dio un paso hacia ella. Vivian, dijo, no hay nada en usted que no me arregle, lo interrumpió. No necesito que me salven. Necesito que me crean. Peter se quedó quieto. La lluvia seguía cayendo. Minutos después, cuando Peter regresó a su habitación, algo en el suelo llamó su atención. Una caja pequeña, mal cerrada. No debía abrirla. Pero lo hizo. Dentro había fotos antiguas. Vivian más joven. Delgada por momentos, luego no. Moretones visibles en una imagen. Una carta doblada. No eres lo que quiero que vean. Peter sintió una furia silenciosa. La vergüenza no era de ella. Era del mundo. A la mañana siguiente, Vivian notó el cambio. Peter no la miraba igual. No con lástima. Con cuidado. Encontré algo, dijo él finalmente. No debí. Vivian cerró los ojos. Entonces sabe, respondió. Ahora puede decidir si quiere que me vaya. Peter negó lentamente. No, dijo. Ahora sé por qué quedarse es tan importante para usted. Vivian lo miró, desconfiada. Y eso, continuó, me da más miedo que antes. Porque cuando conoces la herida de alguien, ya no puedes fingir que no te importa. Y ambos lo sabían. La casa cambió sin que nadie lo dijera en voz alta. No fue algo grande. Fue en los detalles. En la forma en que Peter comenzó a llegar más temprano. En cómo Vivian dejó de moverse como invitada y empezó a caminar como alguien que pertenece. En las risas de los niños, que regresaron poco a poco, como si el aire fuera más liviano. Una tarde, Vivian estaba sentada en el suelo del jardín ayudando a Emma a pintar con acuarelas. Tenía manchas de colores en las manos y una risa suave que no forzaba. Peter los observaba desde la ventana. No recordaba la última vez que había sentido paz sin culpa. Papá, dijo Lucas, acercándose. Vivian dice que los colores no tienen que quedarse dentro de las líneas. Peter sonrió. Tiene razón. Vivian levantó la mirada y sus ojos se encontraron. El momento fue breve, pero distinto. Esa noche, después de acostar a los niños, Peter encontró a Vivian en la cocina, intentando abrir un frasco imposible. ¿Necesita ayuda?, preguntó. Solo si promete no burlarse, respondió ella. Peter tomó el frasco. Tampoco pudo. Ambos se miraron, y rieron. Una risa real. Torpe. Liberadora. Supongo que esto nos hace humanos, dijo él. Vivian lo miró con suavidad. Eso es lo que más me gusta de usted, respondió sin pensar. El silencio que siguió no fue incómodo. Peter bajó la mirada. Nadie me había dicho algo así desde
Se detuvo. Vivian no lo presionó. No tiene que terminar la frase, dijo. Estoy aquí igual. Él levantó la vista. Sus ojos estaban vulnerables. Cuando estás cerca, admitió, la casa no se siente como un recuerdo, sino como una posibilidad. Vivian sintió que el corazón le latía más rápido, pero no se movió. Yo siempre pensé que el amor era ruido, dijo ella. Gente pidiendo cosas, exigiendo, ocupando espacio. Pero esto, miró alrededor, esto es silencio bueno. Peter dio un paso más cerca. No la tocó. Me da miedo querer esto, confesó. Me da miedo quererla. Vivian tragó saliva. A mí me da miedo que algún día despierte y recuerde que no encajo en su mundo. Peter negó. No es usted la que no encaja, dijo. Es mi mundo el que estaba incompleto. Vivian respiró hondo. Peter, yo no sé ser la mujer perfecta. Gracias a Dios, respondió él. Ya tuve una vida perfecta. Y la perdí. Sus miradas se sostuvieron. No hubo beso. No hubo promesas. Solo una cercanía que decía más que cualquier gesto apresurado. Más tarde, cuando la lluvia volvió a caer suavemente, se sentaron en el sofá, cada uno con una taza caliente, sin tocarse, pero sin distancia. Emma apareció medio dormida. ¿Puedo quedarme aquí?, preguntó. Vivian abrió los brazos. Siempre. Emma se acomodó entre ambos. Lucas llegó después. Peter los cubrió con una manta. Vivian apoyó la cabeza en el respaldo. Peter dejó que su hombro rozara el de ella. Esto se siente como una familia, susurró Vivian, casi sin darse cuenta. Peter cerró los ojos. Tal vez, dijo, porque lo es. Si alguna vez sentiste que el amor llegó cuando ya habías dejado de buscarlo, cuéntanos en los comentarios. A veces el corazón espera en silencio. Vivian no se movió. Peter tampoco. Porque ambos sabían algo peligroso. Estaban empezando a amar. Justo cuando más tenían que perder. El lunes comenzó con la peor noticia posible. Peter recibió un correo electrónico mientras revisaba los informes de la oficina. Una foto circulando en redes sociales. Vivian, junto a un hombre desconocido, sonriendo demasiado cerca, mientras sostenían a Lucas en brazos. No hubo contexto. No hubo explicación. Solo la imagen, clara, devastadora. Peter sintió que el aire se le escapaba. La rabia se mezcló con la traición. La impotencia lo quemaba por dentro. No puede ser, murmuró, con la voz quebrada. Se dejó caer sobre la silla. La pantalla brillaba sobre él como un juicio. Al mismo tiempo, Vivian, en la casa, recibió un mensaje que también cambió su mundo. Lucas había tenido un pequeño accidente en la escuela. Peter estaba furioso, y su silencio de horas hacía que todo doliera el doble. Cuando Peter llegó a la casa, Vivian lo vio llegar, los puños apretados y los ojos llenos de tormenta. Peter, intentó hablar. No es lo que parece. Él la interrumpió sin mirarla. Basta, gritó. Siempre hay algo que lo arruina todo. Siempre. Vivian retrocedió. La sorpresa, la confusión y la vergüenza la paralizaron. ¿Qué? ¿De qué habla?, susurró, con miedo. De ti, dijo él. Con ese hombre en la foto. No voy a soportarlo. Peter. Su voz se quebró. Esa foto. Es un amigo de mi pasado. ¿De cuándo? Quiso explicar, pero la interrumpió de nuevo. No quiero excusas, dijo él, con voz helada. No ahora. No nunca. Me cansé de que todo termine en mentiras. Lucas apareció desde el pasillo. ¿Qué pasa?, preguntó con miedo. Peter bajó la mirada y respiró hondo, pero la rabia no se fue. La miró a Vivian, que estaba al borde de llorar. Tú. No mereces quedarte aquí, dijo finalmente. Y yo. Tragó saliva. Yo no sé si alguna vez debí acercarme a alguien como tú. Vivian se acercó a él, intentando tocar su brazo. Peter. Escúchame, no es lo que crees. Te juro que. No quiero escuchar más. Explotó él. Basta de palabras. Siempre palabras, y nunca hechos. Peter se dio la vuelta y salió. La puerta se cerró con un golpe seco. Vivian se quedó sola en la sala, los ojos llenos de lágrimas que no caían de inmediato. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer romper su pecho. ¿Cómo pudo pensar eso?
susurró. Todo lo que he hecho ha sido por ellos, y por él. El dolor se mezclaba con culpa. La injusticia la quemaba. Lo había dado todo. Su verdad, su tiempo, su amor silencioso, y él la había destruido en segundos. Lucas y Emma vinieron corriendo. Mamá, ¿por qué papá se fue así?, preguntó Lucas, con los ojos grandes, llenos de miedo. Vivian abrazó a los niños. No lo sé, susurró. No lo sé. Esa noche, Vivian se sentó en la cama de Lucas, con el dormido sobre su hombro. Emma dormía acurrucada junto a su almohada. La casa estaba en silencio, pero en su corazón había un huracán. Peter, por su parte, no durmió. Caminó por la mansión, vacío, recordando cada sonrisa, cada risa, cada pequeño gesto de Vivian, y sintiendo que lo que había ganado en los últimos días se desmoronaba en un instante. Su orgullo había ganado, pero su corazón estaba destrozado. Su miedo a la vulnerabilidad había destruido lo que ambos empezaban a construir. El mundo de Peter y Vivian ya no podía reconocerse. Todo lo que parecía posible, seguro, cálido, se había convertido en cenizas. Y lo peor, ambos sabían que la herida no era solo por malentendidos o orgullo. Era miedo, traición, dolor, y amor que aún no podía morir. Corazón roto, el quiebre estaba completo. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Peter se quedó en su oficina, sentado frente a la ventana, mirando la lluvia caer sobre el jardín. Cada gota golpeaba como un recordatorio de todo lo que había perdido. El teléfono estaba al lado de su mano. Podría llamarla. Podría explicarle, disculparse, suplicar que entendiera. Podría hacer lo que siempre evitaba, mostrar su vulnerabilidad. Pero la voz en su cabeza lo detenía. No puedes. Si lo haces, perderás el control. Mejor alejarse. Su corazón latía con fuerza. El pecho le ardía. Su mente gritaba. Ella no se lo merece. Tus hijos no se lo merecen. Tú no lo mereces. Peter cerró los ojos y recordó cada sonrisa de Vivian. Cada risa de los niños. Cada momento que parecía tan simple, y que ahora le dolía como un filo afilado. Mientras tanto, Vivian estaba sentada en la cocina, con la luz de la lámpara reflejándose en los platos vacíos. Sostenía una taza de té que ya estaba fría. Pensaba en Peter. En la rabia en sus ojos. En su orgullo. En cómo la había rechazado sin escuchar. Tal vez no lo merezco, susurró para sí misma. Tal vez siempre será demasiado tarde. Sus dedos temblaban. Cada respiración era un esfuerzo. Cada recuerdo era un puñal. Lucas y Emma dormían en sus camas. No podían ver el dolor que sus padres sentían. Vivian cerró los ojos y recordó la frase que había dicho hace días. Puedo amar a sus hijos. Con todo lo que soy. Y se dio cuenta de que no era suficiente para evitar el dolor que ya estaba instalado en sus corazones. La noche avanzó lentamente. La lluvia parecía interminable, cada golpe contra el ventanal un eco de sus miedos, sus arrepentimientos y sus dudas. Peter finalmente levantó el teléfono. Sus dedos temblaban mientras marcaba el número de Vivian. Pero antes de presionar llamar, se detuvo. El miedo a ser rechazado, a volver a perderla, lo paralizó. Vivian, en la otra habitación, vio que su teléfono vibraba. No era un número desconocido. Era él. Respiro Hondo. Podría ignorarlo. Podría dejar que su orgullo hablara. Podría proteger su corazón de otra ruptura. Pero no lo hizo. Hola, susurró, su voz quebrada. Peter no respondió de inmediato. Solo respiró, profundamente, como si el acto de hablar fuera un sacrificio. Vivian, dijo finalmente, la voz temblando, lo siento. No solo por la foto. No solo por la noche pasada. Por todo. Por no confire. Por no escucharte. Por dejar que mi miedo destruya lo que podríamos tener. Vivian sintió que sus propias lágrimas caían. Yo también lo siento, dijo, casi un suspiro. Por no esperar. Por no confire. Por temer. El silencio que siguió fue infinito. No había palabras suficientes. No había frases que pudieran reparar semanas de miedo, de orgullo, de dolor. Peter, dijo Vivian finalmente. Estoy aquí. Pero necesito que me mire. Que realmente me vea. No como la que viene y se va,
sino como yo. Peter cerró los ojos. Un nudo le impedía hablar. Luego, lentamente, inhaló y exhaló. Te veo, dijo. Te veo más allá de todo. Más allá de mi miedo, más allá de mi orgullo, más allá de todo lo que creí que debía proteger. Vivian no podía moverse. No quería moverse. Solo escuchaba, sintiendo que el corazón le explotaba de emoción y terror al mismo tiempo. Entonces, ¿lo intentamos?, preguntó ella, la voz temblando. Sin promesas, pero sin miedo. Peter respiró hondo. Miró la casa, los niños, la lluvia que aún golpeaba los ventanales, y finalmente, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sí, dijo. Lo intentamos. Por primera vez en días, todo el dolor, la culpa y la rabia se mezclaron con algo nuevo, esperanza. No era un final perfecto. No había certeza de futuro. Solo la elección de abrir el corazón, incluso cuando dolía, incluso cuando el miedo estaba presente. Y eso era suficiente para empezar. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre orgullo y amor? Déjanos tu historia en los comentarios. El amor siempre encuentra su camino. El amanecer llegó despacio, filtrándose por los ventanales de la casa. La lluvia había cesado, dejando un aire fresco que olía a tierra mojada y promesas nuevas. Peter estaba en la cocina, preparando café. Sus movimientos eran tranquilos, casi ceremoniales. Todo el peso de la noche anterior parecía haberse transformado en calma, en determinación. Vivian apareció en la puerta, descalza, con el cabello húmedo de la llovizna que aún quedaba afuera. Sus ojos brillaban, pero esta vez no había miedo. Solo expectativa y ternura. «Buenos días», dijo él, con una sonrisa tímida pero genuina. «Buenos días», respondió ella, acercándose lentamente. «¿Todo bien?» «Todo mejor que bien», contestó él. «Hoy, los niños, la casa, y nosotros, tenemos una nueva oportunidad». Vivian sonrió suavemente. Por primera vez, la sensación de pertenencia llenó su pecho. No necesitaba ser perfecta. No necesitaba ser apta para un hombre millonario. Solo necesitaba ser ella misma. Los niños aparecieron corriendo, todavía medio dormidos, y abrazaron a ambos. Lucas se colgó de Peter mientras Emma se acurrucaba junto a Vivian. ¿No vamos a desayunar juntos?, preguntó Emma, con su voz diminuta y exigente a la vez. Peter y Vivian intercambiaron una mirada cómplice. Él la tomó de la mano mientras caminaban hacia la mesa. «Claro que sí», dijo Peter. Todos juntos. Durante el desayuno, la conversación fluyó ligera, llena de risas y pequeños gestos de cariño. Las manchas de acuarela del otro día aún estaban en las manos de Vivian, y Peter las notó, sin decir nada. Solo sonrió, aceptando cada detalle de ella, sin juzgar, sin corregir. Después de desayunar, Peter tomó la iniciativa que no había tenido en semanas. Se acercó a Vivian y, con un gesto lento, le pasó un brazo por la cintura. Vivian no retrocedió. «Vivian», susurró él. «No voy a mentir, tuve miedo. Miedo de perder lo que siento, miedo de romperlo todo otra vez». «Yo también», dijo ella, apoyando su cabeza contra su hombro. «Pero ahora estamos aquí». Peter inclinó su rostro y rozó su frente contra la de ella. No hubo prisa. No hubo dramatismo. Solo un contacto sencillo, puro, lleno de significado. «¿Podemos intentar esto?», preguntó él. «Sin miedo, sin excusas, solo nosotros». «Sí», susurró Vivian. «Intentémoslo». Los niños los observaron por un instante, como si entendieran que algo grande y silencioso había cambiado. Emma tomó la mano de Vivian y Lucas se abrazó a Peter, y el mundo pareció al fin tener sentido. Más tarde, Peter y Vivian caminaron al jardín. La lluvia había dejado charcos brillantes. Él tomó un pincel de acuarela que Vivian había dejado y dibujó una línea en el suelo húmedo, formando un corazón imperfecto. «Un comienzo», dijo. «Imperfecto, pero nuestro». Vivian se rió, con lágrimas en los ojos. «El mejor comienzo que he tenido en años», respondió. Se abrazaron mientras la luz del sol comenzaba a atravesar las nubes. Todo el miedo, la culpa y las dudas se disolvieron en la calidez del momento. Peter sabía que todavía habría desafíos.
que la vida no siempre sería fácil. Pero también sabía algo más. Había encontrado a alguien que no solo podía amar a sus hijos, sino que podía amar todo lo que él era, y aún así permanecer firme. Vivian sabía que su pasado oscuro ya no la definiría, que finalmente podía dar amor sin miedo, sin reservas. Y mientras los niños jugaban alrededor, riendo y corriendo, Peter y Vivian se tomaron de la mano, y por primera vez en mucho tiempo, los dos sintieron que habían llegado a casa. Porque el amor inesperado, el que llega cuando uno menos lo espera, también es el más fuerte. Y esta vez, no había vuelta atrás. Si crees en el amor que llega en el momento menos esperado, deja un comentario. A veces el corazón sabe antes que la mente. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.